y la función, ¿no? O que se ha dotado a este dispositivo, puesto que ahora es un sistema controlado, ¿no? Sigue rectificando, pero ahora yo decido cuándo controlar que rectifique y cuándo necesito que descanse, ¿no? Ahora ya puedo gracias a ese tercer terminal. Por eso se dice que el SCR es un sistema de control que me permite activar o desactivar e indicar cuándo debe rectificar. Por lo tanto, la función nativa de este semiconductor no se pierde. ¿Y cuál es la función nativa? Rectificar, ¿no? Y sobre eso, pues debe existir un punto muy importante para su correcta instalación y o funcionamiento. Bien, acá tenemos entonces, ¿no? Es lo mismo que les he proporcionado, ¿ya? Eh, En unas horas ustedes seguramente van a ver más documentos en la carpeta de nuestro curso, en la losa. Va a ir, les voy a seguir agregando bibliografía para los que les gusta leer, ya que vamos a tener varios feriados, ¿no? Y ahí pueden dar un poquito de lectura, que es muy importante para poder entender todo lo que vamos a ver posteriormente. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces esto. Entonces acá tenemos, ¿no? Lo que estoy mostrándoles es un archivo que ya les he proporcionado, ¿no? Y que nos permite entender el correcto funcionamiento de estos, dispositivos electrónicos de potencia, ¿no? Que se conocen dentro del curso de electrónica de potencia. Esto nos va a permitir a nosotros identificar los dispositivos, comprobar el estado de los dispositivos y darle las aplicaciones en una instalación correcta. ¿M? Eso es muy importante. Estos dispositivos electrónicos son simple y sencillamente conmutadores, ¿ya? Esto nos va a permitir a nosotros activar o desactivar, pero a diferencia de los conmutadores electromecánicos, ya no necesitan una activación mecánica. Estos se controlan mediante voltaje, ¿ya? Estos se controlan mediante voltaje, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que sí o sí va a llegar un pulso o estado lógico para su correcto funcionamiento. Y acá tenemos, por ejemplo, los SCRs, ¿no? Que si bien es cierto, nos van a permitir controlar, pero la función principal del SCR es rectificar. La única diferencia o el añadido que tiene ahora es que yo puedo controlar, ¿no? Y sigue siendo de un material de silicio, ¿no? Entonces son rectificadores que pueden trabajar pues con altas corrientes, ¿no? 500 amperios, 300 amperios, 100 amperios y diferentes voltajes, ¿ya? Pero recuerden que este tiene un terminal conocido como puerta. A este terminal
¿Nada? Ahora, ya, 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 entonces borramos. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, que todo lo volvemos a hacer. Vamos a dar el delay. Ya está. Bien. Vamos a ver entonces ahora, dentro de lo que es la electrónica de potencia, recuerden que la principal función, pero no la única, pero sí la principal función, es de manipular dispositivos electrónicos que me sirvan como conmutadores, a diferencia de los convencionales que son mecánicos, electromecánicos, ¿no es cierto? Mecánicos, este de acá es electrónico. Y al ser electrónico, pues está susceptible a un sinnúmero de interferencias, ¿no es cierto? Pero esas interferencias yo las puedo eliminar o suprimir, ¿no es cierto? Con capacitores, dependiendo de cómo lo conecte. Este manejo de estos dispositivos conocidos como tiristores, que pertenecen a una familia, aquí lo vemos, por ejemplo, en el caso de los tiristores, ¿no es cierto? Aquí vemos un tiristor que puede ser un SCR, puede ser un GTO, puede ser un TRIAC, puede ser una RTC, ¿no? Puede ser un SITH, ¿no? Puede ser un LAS-CR, puede ser un FET-CTH, ¿no? Puede ser un MOSFET, un MOS-CT, también puede ser un IGBT, ¿no es cierto? Aunque el IGBT resulta de la mezcla de dos cosas, ¿no? Justo lo que vimos la clase pasada. Entonces, si yo quiero manipular o accionar este tipo de dispositivos, debo tener en cuenta dos cosas. Que todos estos dispositivos, ¿cuál es lo común de todos estos dispositivos? A ver, si hemos estado atentos a las clases anteriores, ¿cuál es lo común de todos estos dispositivos? ¿Cuál sería lo común? ¿Nada? ¿No tienen nada en común? En el aspecto físico, ¿cuál sería lo común? A ver. Este, ¿Qué podría ser lo común? Pues, puede ser su baja capacidad, No, físico, físico, físico. físico. Claro. Cuando tú Mm, miras a una persona, no ves qué tan capaz o qué tan incapaz es. ¿Qué es lo que ves? y ahí sí me agarró. O sea que es fácil. No puede ser, ¿ah? A ver, ¿qué nos dice? Vamos a ver por acá ya. ¿Qué nos dice Cabrera? ¿Cuál es lo común físicamente en todos los dispositivos que tenemos ahí, subrayados? Puede ser físicamente, primeramente los ojos, ¿no? Pero si no sabe ver, yo no sabré, pues, profe. ¿Ah? ¿Cuál sería lo común en estos dispositivos? ¿Ninguno? No puede ser, ¿ah? Ya nuestro último recurso, como dicen los militares, nuestro último elemento. ¿Qué nos dice David? Profe, puede ser que sean de un solo uso, sean de materiales no tan duraderos. No, no Eh, sabré. No, no, no. O sea, físicamente, lo que o cuando tú uno te habla de físico es lo que tú observas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que si yo te dibujo, por ejemplo, el SCR, que tiene esta forma física, ¿no es cierto? ¿Tiene cuántos terminales? Tres, ¿no es cierto? Si yo te dibujo un triac,
¿Cuántas terminales tiene? Y eso lo hemos trabajado el ciclo pasado. Ahí no está el ciclo pasado. ¿Cuántas terminales tenía te dijo tu profesor Joel? ¿El TRIA cuántas terminales tiene? Este vendría a ser un SCR, ¿no es cierto? ¿Y el TRIAC qué vendría a ser? Vamos a dibujar entonces el TRIAC. ¿Cuántas terminales tiene cada uno? Tres, ¿no es cierto? En el lado izquierdo, por ejemplo, acá yo he dibujado un SCR, ¿no? Y ya sabemos que el SCR es un simple diodo semiconductor, pero con una patita de control que sale del costado del extremo del cátodo, ¿correcto? Hasta ahí está bien. ¿Cuántos terminales tengo? Tres. No miro los nombres, sino la cantidad física. Tres terminales, ¿correcto? Acá tengo, por ejemplo, el TRIAC, que resulta de la unión de dos SCRs, ¿no? ¿Cuántos terminales tengo? Bueno, acá había un lapsus. Este es A2, no es A3. ¿Ya? Entonces tengo A1, A2 y este es el tercer terminal, puerta. Ahora, eh, para yo poder manipular o controlar un tiristor, ¿qué es lo que no sé, qué es lo que necesito? Comprender y poder comprobar eh, cuáles son sus terminales, porque yo no veo, acá yo el símbolo sí lo sé ubicar, pero cuando me dan un dispositivo físico, ¿no? Ya estoy como este señor que está que se ríe. ¿Por qué? Porque el dispositivo físico más o menos tiene esta forma, ¿no? ¿Mm? Y acá, ¿qué tendría que distinguir? ¿Cuál es el ánodo, cuál es el cátodo y cuál es la puerta? Porque tiene tres terminales, ¿ya? Entonces, todos estos tiristores tienen tres terminales, ¿ya? Y para buena suerte de nosotros, todos los terminales tienen, todos estos tiristores tienen esto de acá, ¿no es cierto? ¿Y eso para qué me sirve? Para poner el pulso de control que los va a poner a activar, ¿ya? Que los va a poner a activar. Entonces, ahí tengo lo siguiente, ¿no? Acá tengo un circuito, entonces, donde yo necesito controlar o regular esto de acá, ¿no? Entonces tengo un circuito de potencia, ¿no es cierto? Acá tengo mi carga, ¿no? Tengo un circuito de mando y mi controlador. Mi controlador se va a encargar de activar o desactivar mi lámpara, ¿no es cierto? Siempre en cuando cumpla las condiciones apropiadas. Por eso se dice que todo sistema de control, ¿no? Es procesado mediante señal digital, todo, ¿no? Una vez que ya está procesado, regresa a ser análoga para poder trabajar en un mundo de analogías, ¿no es cierto? En un mundo análogo. Ahora, pero para poder entenderlo, yo necesito conocer la estructura interna, ¿no? Yo necesito conocer la estructura interna. Entonces, vamos a ver si recuerdan o no. ¿Cómo podía yo comprobar este dispositivo? ¿Cómo puedo comprobar este dispositivo? ¿Qué acciones debo tener? Ya sé que necesito un multímetro, ya sé que necesito hacer varias pruebas, pero ¿qué pruebas y cómo lo compruebo? ¿Qué me debe marcar? ¿Qué me debe marcar aquí? La capacidad,
No. Recuerda que, ¿No? por ejemplo, cuando nosotros queríamos comprobar el estado de un diodo, nosotros decíamos que el diodo está compuesto por dos capas, ¿no es cierto? Una capa que se le conoce con el nombre de positivo y negativo, ¿no? Al positivo nosotros lo conocíamos como terminal de ánodo y al negativo como terminal de cátodo. La K porque se escribe en el término inglés, no porque haya ganado un partido, por si acaso. ¿Ya? Ánodo y cátodo. Pero ahora tenemos un tercer terminal, ¿no? Y ese terminal es de puerta con puerta o gatillo, como le dicen algunos, que se conoce como gate, ¿ya? Entonces, este terminal, si es positivo, necesita ser positivo, ¿no? Y si es negativo, obviamente tiene que ser negativo. Cuando se le conecta, como está en la figura, mira, el terminal positivo, ¿a qué está conectado? Al cátodo. Y el terminal Acá todo negativo, ¿a qué está al conectado? lado Al ánodo. ¿Qué polarización será? contrario. Exacto, Eh, polarización inversa. Por lo tanto, ¿habrá circulación de corriente? no, No, muy bien. Hasta ahí estamos excelente. Impedancia infinita, no hay circulación de corriente. Pero a ver, ahora vamos. Si yo he dicho que este de acá es el cátodo y yo pongo el terminal negativo y este he dicho que era el negativo, pero ahora le pongo el ánodo, entonces circulará positivo con positivo y negativo con negativo. ¿Habrá circulación de corriente? sí, Pero no. ¿cómo? ¿Cómo así? Ah, Porque recuerda que habíamos indicado que el SCR es un dispositivo que tú lo vas a controlar. No es un diodo convencional, porque el diodo convencional tú le pones el circuito, alimentas el circuito y comienza a trabajar. Este de acá ya está alimentado porque este es el símbolo de una batería, ¿no? Este es el símbolo de una batería. Pero ¿por qué no hay circulación de corriente? Porque no he tocado porque la puerta. Si no hay tensión en la puerta, ponga como pongas, va a ser infinito. Pero cuando ya le llega un voltaje pequeño a la puerta, ahora sí va a hacer que mi tensión se manifieste y habrá circulación de corriente. Por lo tanto, deja pasar la corriente eléctrica y funciona mi circuito. Eso es lo más simple y sencillo. Por eso recuerdan que nosotros hacíamos vamos a ver si acá lo podemos dibujar o no. No, acá no se puede escribir, ¿no? Ya, entonces tiene que ser en la parte blanquita, ¿no? Por eso recuerdan que cuando nosotros hacíamos nuestro SCR, ¿no? Lo dibujábamos siempre de esta forma, la puerta conectado a tierra, ¿no? Eh, conectado por decirte a 12 voltios, porque el voltaje puede ser cualquiera, ¿no? Acá le poníamos una resistencia y acá un pulsador. Entonces, activado el pulsador, había circulación de corriente y lo que yo le ponía acá encendía la lámpara. Soltaba el pulsador, la lámpara seguía enganchada, seguía funcionando. ¿Por qué? Porque había un sistema de enclavamiento interno dentro del diodo, ¿ya? Pero mientras yo no le mande el pulso, este señor nunca encendía. Entonces, ¿qué necesito? Que a la puerta le llegue un voltaje para que este señor haga la circulación de corriente respectiva. Ya, no se olviden. Eso es muy, muy importante. Pero también se dice que es el SCR resulta de la unión de un transistor, ¿no es cierto? Y su complemento. Justo en la clase anterior también vimos lo que era complementos de un número, ¿no? Entonces, cuando yo digo que es complemento, recuerden que nosotros dentro de los bipolares tenemos dos tipos de transistores, ¿no es cierto? El PNP y tenemos el NPN. Entonces, esto va a unirse y va a formar un transistor PNPN, justo la figura que tenemos acá, ¿ya? Entonces nos indica que es un transistor de 4
terminales, 4 puertas, ¿ya? Y dentro de ellos tenemos 3 terminales, ¿no es cierto? El ánodo, que siempre va a siempre va a ser positivo, el cátodo, que siempre va a ser negativo, y la puerta, que siempre va a ser positiva. La puerta es positiva, muy a pesar de que está cerca al ánodo, ¿no es cierto? Es positiva. Por eso es que justamente en el gráfico de acá le decía que tiene que estar conectado a un voltaje positivo y un voltaje positivo pequeño, ¿ya? Un voltaje positivo pequeño, ¿no? Como se pueden dar cuenta, por ejemplo, esta tecnología no es muy moderna, es tecnología antigua, pero la ventaja que ha sido de acuerdo al material de fabricación y todo se ha ido modernizando y todavía se sigue empleando, ¿no? Por eso se dice que el SCR es un dispositivo de 4 capas, ¿ya? Este de acá es muy importante. El SCR es un dispositivo de 4 capas que tiene 3 terminales. ¿Cuáles son? Ánodo, cátodo y puerta, conocido en el argot de inglés como gate, ¿no es cierto? Que me sirve para ver el disparo, ¿ya? Ver el disparo. Y estos son los diferentes tipos de SCR, ¿ves? De baja potencia, ¿no? De media potencia y de potencia, ¿no? Y de potencia, ¿ves? Tenemos los diferentes tipos. Bien. Los tiristores normalmente pues se usan de forma externa, ¿no? Se utilizan principalmente para conmutar, se utilizan como conmutadores, ¿no? Sin perder su función principal. Por ejemplo, en este caso, yo puedo activarlo con un pulso, ¿ya? Y ese pulso necesito obviamente que sea pulso positivo. ¿Por qué? Porque si miramos en la parte de arriba me dice que la puerta está conectada al lado positivo. ¿Qué pasa si le mando un negativo? No trabajará adecuadamente. Bien, entonces, ese pulso habíamos dicho que puede ser TTL, ¿correcto? El TTL significa que es la lógica de un transistor unido a otro transistor y nos habla de compuertas lógicas y esas compuertas trabajan a 5 voltios, ¿no? Pero ya les he dicho, este tipo de compuertas son muy amigables como nosotros, ¿no es cierto? Y nos facilitan la vida, porque yo puedo equivocarme en algunos casos y él sigue trabajando. Pero hay otro tipo de tecnología que se llama la tecnología CMOS, ¿ya? Esa tecnología nos permite mejorar las respuestas de frecuencia, mejorar las acciones de trabajo, pero ¿cuál es la desventaja? Que es muy susceptible a la carga eléctrica estática. Y recuerden que toda persona sin electricidad no es nada, ¿no es cierto? Necesitamos energía eléctrica para hacer que funcione nuestro corazón, necesitamos energía eléctrica para hacer que vuelva a funcionar si es que se ha paralizado, ¿no? Entonces, ¿esto qué cosa quiere decir? Que nosotros estamos cargados eléctricamente y esa carga eléctrica que tenemos se conoce con el nombre de carga eléctrica estática, ¿ya? Carga eléctrica estática. Esta carga eléctrica, si bien es cierto, es inmune, ¿no es cierto?, para los TTL, pero es muy dañino para los CMOS, ¿ya? Porque la carga eléctrica estática daña la estructura interna de la tecnología CMOS y los vuelve inservibles, es decir, se malogran, se queman. Por eso en algunos casos, pues la mayoría de estos dispositivos se manipula con brazaletes de conexión a tierra o con guantes, ¿no es cierto?, de aislamiento, guantes dieléctricos, ¿no?, especiales. Y esta tecnología pues trabaja con 12 voltios, ¿no? Pero seguramente yo creo que he visto en alguno de ustedes que tiene su protoboard, ¿no? Y alguno de ustedes que tiene su protoboard tiene su fuente para protoboard, ¿no es cierto? ¿Es así?
¿Es así o me equivoco? Sí, profe, sí. Ya bueno, sí parecía que me había trabado ya. Pero bueno. Entonces, esto es muy importante. Ese tipo de fuentes ahora tiene otra tecnología, ¿no es cierto? Que se trabaja con 3.3 voltios. Antes se trabajaba con 5, después con 12, ahora 3.3 voltios. ¿Esto gracias a qué? A que se trabaja con la tecnología CMOS. ¿Y qué significa CMOS? ¿Qué significa? Significa, ¿no es cierto? CMOS, ¿ya? Acá hay que hacer un cambalache. Significa, ¿no es cierto? Semiconductor, ¿ya? Semiconductor complementario, ¿ya? De material óxido metálico. ¿Ya? Eso significa semiconductor complementario de óxido metálico. Y este óxido metálico lo que hace es volverlo mucho más sensible. Es decir, si yo quiero transmitir, por ejemplo, estados lógicos para lograr manejar o manipular un tiristor, el CMOS lo va a hacer mucho más rápido. Pero yo necesito que ese circuito esté aislado, ¿no? De cualquier carga eléctrica estática, porque si no lo funde, lo quema. Entonces ahora tenemos esas tres tecnologías, ¿no es cierto? Y eso es lo que ahora está primando. Y gracias a esto, ahora, ¿qué podemos apreciar? Dispositivos mucho más pequeños, ¿no? La miniaturización de la electrónica. Bien, y acá podemos ver, por ejemplo, un circuito, ¿no es cierto? Un circuito donde podemos, no sé si pueden apreciar las letras, creo que está muy pequeño. Déjenme ver. Ahora creo que sí. Bien, ahí, por ejemplo, podemos apreciar, ¿no? Algo muy, muy importante, ¿no? Ahí podemos apreciar, por ejemplo, nuestro SCR. Aquí está, aquí dice ánodo, ¿no? Aquí dice cátodo, ¿no es cierto? Y aquí está ¿no? Aquí hay una resistencia y aquí hay otra resistencia, ¿ve? Con un circuito. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? No sé si recuerdan. Nosotros hacíamos de esta forma, ¿no? Conectado a tierra. Acá le poníamos una lámpara. Acá le decíamos que estaba conectado a VCC, ¿no? Pero de esa misma línea del VCC bajaba una resistencia y a esa resistencia le poníamos un pulsador, ¿no? Un pulsador. ¿Qué tipo de pulsador? Push. ¿Por qué push? Recuerden, ¿qué significaba push? ¿Recuerdan o no? ¿Qué significaba push? Push significa presionar, ¿no? Push significa presionar. Y el pulsador debía haber sido normalmente abierto. De tal manera que cuando yo presionaba, ¿no? O hacía push el pulsador, circulaba la corriente a través del pulsador, llegaba hacia la puerta y activaba, ¿no es cierto? De tal manera que hacía la circulación de corriente y por lo tanto la lámpara encendía. ¿Cómo lo apagaba? Por más que yo suelte el pulsador, no se apagaba porque quedaba enclavado. ¿Qué es lo que necesitaba? Ahí necesitaba hacer simplemente la desconexión, ¿ya? Simplemente la desconexión, que acá le tendría que poner otro pulsador, normalmente cerrado, ¿no? Y tendría que hacer push, es decir, presionar, ¿ya? Es decir, presionar. Si cumplía todo ese circuito, entonces podía activar o desactivar cosas, ¿no? Pero ojo que este es activado, ¿no? Análogamente, ¿ya? Porque no había un voltaje, ¿no? Recuerden que cuando lo trabajo análogamente tengo que proporcionar el valor de la resistencia.
Normalmente son 550 ohmios. Pero cuando ya lo trabajo con un pulso digital, simplemente indico que está por el pulso. Y como la puerta es positiva, ya sé que el pulso tiene que ser positivo. Por lo tanto, mi circuito, ¿con qué lógica trabaja? Recuerden que cuando hablábamos de lógica, creo que ya se han olvidado, ¿ah? Existen, habíamos dicho, dos tipos de lógica. La lógica positiva, ¿no? Y la lógica negativa. ¿Cuándo se dice lógica positiva? ¿Qué nos dice Ojeda? ¿Cuándo se dice lógica positiva? ¿Qué nos dice López? ¿Cuándo se dice lógica positiva? No me acuerdo, profe. Mm, bueno, Profe, yo creo que recuerden es que cuando 1 y hablamos, 0. recuerda que cuando hablamos de lógica, hay dos tipos de lógica, ¿ya? Todo circuito O sea, trabaja creo que bajo dos tipos de lógica. Sí, positivo era 1, ¿no, profe? Y negativo era 0. sí. La lógica positiva era cuando está en un estado cero y para activarse debe pasar al 1. A eso se le conoce como lógica positiva. ¿Y cuándo se le conoce como lógica negativa? Cuando está en 1 y para activar o desactivarse necesita pasar a 0. ¿Ya? Eso significa la lógica positiva y la lógica negativa. Recuerden que nosotros solamente hemos estado trabajando con lógica positiva, ¿ya? Con lógica positiva. ¿Ven? Acá como nos indican acá, ¿no es cierto? Una vez que el tiristor está activado, se comporta como un interruptor en modo conducción y ya no hay control sobre el dispositivo, ¿no? Si yo quiero desactivarlo, tendría que ponerle acá pues un pulsador normalmente cerrado. Cada vez que pulso se abre. Por eso es, por ejemplo, que los electricistas trabajan con un pulsador verde, que es normalmente abierto, y un pulsador rojo, que es normalmente cerrado, ¿no? Eso es lo que se utiliza normalmente para abrir y cerrar un circuito eléctrico. Y lo mismo se hace acá, ¿no? Así se trabaja. Y esa es la curva característica de disparo, ¿ya? Esa es la curva característica. ¿Qué obtenemos? Entonces tenemos un diodo en el cual nosotros manipulamos y controlamos, ¿no es cierto?, el disparo, ¿no? Y esto nos va a ofrecer una fuente de tensión alterna, ¿ya? Conocido también como el cebado, ¿no? Y aquí tenemos la curva característica de trabajo, ¿no? En esta curva, por ejemplo, podemos nosotros apreciar, ¿no es cierto?, la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo para poder gobernar, ¿no? ¿Esto qué cosa quiere decir? Que cuando se activa, nunca se activa en forma recta, va a paulatinamente, ¿no? Y después regresa a su posición. Y totalmente, al final, pues, forma esta onda, ¿no? Forma esa onda. ¿Qué pasa si yo quiero hacer que se bloquee nuevamente mi tiristor? Tengo que abrir el circuito del tiristor, ¿no es cierto? O desconectarlo por el lado de tierra o desconectarlo por el lado de VCC para que pueda apagarse, ¿no? Y espere nuevamente el pulso de control. Esto es lo que quería que hagamos, pero bueno, vamos a hacerlo un poco retrasados, creo, ¿no? Este, por ejemplo, es un circuito de control, ¿no? En el cual, por ejemplo, se activa para poder hacer el funcionamiento, ¿no?, de este motor. Obviamente, cuando nosotros veamos un SCR, significa que ese motor trabaja con corriente continua, ¿ya? Con corriente continua.
Tal es así que, por ejemplo, en el gráfico podemos apreciar dos fuentes, ¿no es cierto? Me dice que está conectada la corriente como línea alterna, ¿no? Y este símbolo me indica que toda esta parte ya está rectificada, ¿ya? Ya está rectificada, ¿ya? Ya está rectificada. Y ahora de eso va a depender, pues, si estamos en el Perú o si estamos en Venezuela. ¿Con cuánto de voltaje trabaja en el Perú? Nosotros trabajamos con 220 voltios. ¿Cuánto de voltaje se trabaja en Venezuela? ¿Ah? 120, profe. ¿Ah? Felizmente nos salvó San 120. Google. ¿Sí? ¿Y la frecuencia de trabajo? Eso sí te olvidaste preguntar. Entonces, en el Perú es 220 30. voltios y 60 Hz, ¿no es cierto? Y 60 Hz. Y en Venezuela es 120 voltios y 60 Hz. ¿Ya? Ese es muy importante, ¿no? Y sobre eso pues se trabaja. Pero como ya estamos trabajando en corriente continua, una vez que la corriente alterna pase a continua ya es dominio. ¿Por qué? Porque no hay frecuencia por la cual trabaje, ¿no? Imagínense que nosotros queremos, por ejemplo, tenemos una sobreproducción de energía eléctrica y queremos, por ejemplo, pasarlo a un país que trabaja con diferente tensión y diferente frecuencia. ¿Cómo hacemos? Puedo decirte, ¿no? Este es Perú y este es Ecuador. Un ejemplo, no sé si será así. ¿Ah? Nosotros, por ejemplo, tenemos 220 voltios, 60 Hz, ¿no? Y Ecuador vamos a suponer que también tenga 220 voltios, pero 50 Hz. ¿Cómo le paso la energía eléctrica que tengo de exceso de producción a Ecuador para que no se me pierda? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Disculpe. Imagínate que nosotros, dentro de nuestro sistema energético peruano, hay un exceso de producción de energía eléctrica. O sea, producimos más de lo que consumimos. Y obviamente alguien lo tiene que consumir. Para eso justo hemos, por ejemplo, encontrado a un país que necesita energía eléctrica, ¿no? Mientras se hacen las coordinaciones técnicas, nos hemos dado cuenta de que el Perú trabaja a 220 voltios, Ecuador también trabaja a 220 voltios, o sea, vamos por ahí, vamos bien. Y después nos damos cuenta que el Perú trabaja con 60 Hz y Ecuador con 50 Hz. ¿Cómo hago yo para pasarle mi exceso de producción hacia el Ecuador? Con un variador de frecuencia. En Con un cuenta. variador de frecuencia. Para los motores te creo, pero para pasar la energía eléctrica, recuerda que nosotros nos interconectaríamos vía líneas de transmisión, o sea, en alto voltaje, y habrá un variador de frecuencia para ese voltaje. No creo. Yo también no creo que nos fabriquen uno para hacer eso. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿O cómo se haría?
Profe, los complementarios, acá me dicen de complementarios. Tiristores. mm, No sé si está bien. A ver, cuéntame, eso no sabía, a ver. Porque ahí Está en la hay un página, gran problema, sobre todo para el está que en la recibe la página, energía eléctrica. está en la página siguiente. ¿Mm? Está en la página siguiente. Allá. Los tiristores con electrodos de gobierno en P. Ah, no, tonta, me he equivocado yo. Disculpe. Ya, pues. Ya me está tomando el pelo, ya ves. O sea, sí, pero no. ¿No? ¿Qué pasaría ahí? A ver, ¿quién nos soluciona ese problema? ¿No? O no le podemos vender. ¿Le podríamos vender o no? ¿Qué nos dice Weren? Sí se puede, ¿eh? Y si no se puede, uno se lo inventa. Pero sí se puede. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Porque recuerden que, ¿qué le pasaría a un equipo que trabaja a 50 Hz cuando yo le pongo 60? Algunos de ustedes seguro me dicen, no, no pasa nada, yo tengo equipos funcionando. No funcionan correctamente. Ujú. Ya, ese es uno. ¿Qué otra cosa podría ir en perjuicio del equipo? Justamente es el tema de hoy día, muy, muy sencillo, ¿no? Recuerden, por ejemplo, el perjuicio es para el equipamiento que recibe 60 Hz siendo de 50, ¿ya? Siendo de 50. ¿Cuál sería el perjuicio? Que nos podrían, si es que hay un contrato de por medio y nosotros proporcionamos, calidad del país que recibe, no nos va a permitir eso, ¿no es cierto? Puesto que puede dañar a su sistema eléctrico, ¿no? Sobre todo los equipos sensibles. Ellos no podrían suministrar eso. Entonces, ¿cómo quedaríamos? ¿Como incapaces? No. ¿Qué tendríamos que hacer? Ya. ¿Qué es lo que tengo acá? Mi señal alterna. ¿Qué es lo que tengo que poner acá? Lo convierte en continua, lo mando en continua, llega a Ecuador en continua, ¿no? ¿Y qué es lo que hace este Ecuador? Lo convierte a alterna. Pero como lo ha recibido en continua, como lo ha recibido en continua, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja? No hay frecuencia, ¿no es cierto? No hay frecuencia. Entonces yo puedo convertirlo a la frecuencia que yo necesito, ¿no? Lo convierto a 220 voltios y lo convierto a 50 Hz y listo, solucionado mi problema, ¿no? Ahí es una buena solución la corriente continua. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el país en el cual le quiero yo proporcionar energía eléctrica, ¿no? Ya no trabaja con 220, sino trabaja con 120 voltios? Podría ser lo mismo, ¿no? Podría ser lo mismo. Entonces, Yo- en todo caso, que haya así de traspaso de energía con diferentes Claro, frecuencias. porque obviamente esto de 200 voltios en el Perú es referencial. Yo no se lo voy a pasar a 200 voltios, ¿no es cierto? Se lo pasaré a 500.000 voltios, ¿no es cierto? Porque se lo paso por línea de transmisión.
pero lo que me va a fregar acá es la frecuencia. Entonces, yo lo mandaría en DC. Él lo recibe en DC y lo convierte en AC. Y listo. Recibo mi parte y al bolsillo y a comenzar a repartir a todos. Esa sería una de las ventajas, ¿no? A ver, analicemos este circuito. ¿Qué podemos apreciar en el circuito? Hay que primero identificar a los dispositivos que tenemos aquí. ¿Qué dispositivos tenemos? Un potenciómetro de 470K, Potenciómetro, ¿ya? triac, potencia, Acá es un capacitor, ¿no es cierto? ¿De capacitor, cuánto? De 100.000 10.000, picofaradios, ¿correcto? Acá tenemos una resistencia de 60 ohmios, 68 ohmios. Acá 68. tengo un ¿Un diodo. diac? No, Un no, diodo. diodo. Recuerda, cuando hablas de DIAC, el DIAC recuerda que es bidireccional, bi, Ah, ya. ¿ya? Es como si tú, por ejemplo, tuvieras así, ¿no? Cuando te dicen bidireccional, es como si tuvieras acá así, conectados, conectados, y acá sale un terminal y acá sale un terminal. Esto de acá es un DIAC, ¿ya? Y esto de acá es un diodo. Y podríamos decir, pues, el diodo que más utilizamos. ¿Y cuál es? El 1N4007. Ah, ya, diodo de 1 amperio. ¿Y acá? Un PNP, creo. Un triac. No, un SCR. Ah, ¿Cómo te das cuenta que es un SCR? Miremos. Ahí se ve bien, ya. ¿Cómo te das cuenta? Mira, acá tenemos un terminal espérate un momentito, de ánodo, terminal de cátodo y la puerta. Los tres terminales, ¿no? La puerta. Si yo les había dicho que aquí hay que ponerle una resistencia y un pulsador, ¿por qué acá están utilizando un diodo? ¿Por qué están utilizando un diodo? ¿Qué función tiene el diodo ahí, en el circuito? ¿Qué función tiene el diodo en el circuito? de señal. No. El único diodo que hay acá. Que has estado en la otra clase, pero recién te has venido para acá. No, no, no. Ya. Vamos a analizar este circuito, que esto es básico, esto es muy, muy básico.
nosotros habíamos estado hablando del SCR, ¿correcto? Habíamos dicho que el SCR tiene 3 terminales, el ánodo, el cátodo y la puerta, ¿correcto? Hasta ahí creo que no hay problema. ¿Está bien? ¿Qué habíamos dicho del ánodo? Es positivo. ¿Qué habíamos dicho del cátodo? Es negativo. ¿Qué habíamos dicho de la puerta? ¿Qué habíamos dicho de la puerta? que decir que sabes. Y ahí tienen el librito todavía encima. Ahora retrocedamos. De ¿Qué habíamos control, dicho de la puerta? ¿Qué habíamos dicho? Que la puerta es positiva, positiva. El ánodo es positivo y el cátodo es negativo. Ahora, ¿ese diodo dónde está conectado? ¿O a dónde está conectado? Recuerden que las uniones están formadas por puntitos, ¿ya? Puntitos, esos son las uniones. Donde no hay punto, no hay unión. Entonces, este diodo va directamente conectado a la puerta, ¿correcto? ¿Por qué va conectado a la puerta? Han dicho que es un sistema de protección, pero ¿protección de qué? Contra la corriente, profe. O sea, inversa. Bueno, en parte tienes razón. Protección contra la corriente inversa. ¿Pero qué corriente inversa? Recuerda que, por ejemplo, acá, miren, acá me dicen que tenemos una lámpara, ¿no es cierto? Pero no me voy al lado de la lámpara, me voy a esto de 24 voltios, ¿ya? Me dice que es a 24 voltios. Pero ¿qué cosa es acá? ¿Continua o alterna es la alimentación? A ver, busquen. La alimentación que tenemos acá entre estos dos terminales, ¿no? BE, ¿es continua o alterna? Uno, si fuera continua, no sería necesario poner ese diodo, porque siempre le va a llegar la tensión que ingresa el diodo. ¿Y cuál es la tensión que ingresa el diodo? ¿No? 24. Ya, ese es el voltaje, Ah, no. ¿no? Ya, la tensión es, vamos a suponer que sea, fuente continua, es decir, positivo y negativo, ¿ya? Entonces, miremos el recorrido del positivo. Ingresa por la lámpara, ¿no es cierto? No hay accionamiento, no funciona. Así de sencillo, ¿no? No funciona, ¿ya? Entonces, ¿cuándo va a funcionar acá? Sigue el positivo, la lámpara está conectada, no va a funcionar, viene por este lado, ¿no? Ingresa por el potenciómetro, por el terminal de regulación, baja por la resistencia y atraviesa el diodo y llega a la puerta, enciende. Pero ¿qué pasa si yo a este lado lo pongo negativo y a este otro lo pongo positivo? Lo he invertido. Entonces, ¿prenderá? ¿Prenderá o no prenderá la lámpara? No prende, ¿no es cierto? ¿Y por qué no prende? Porque este lado es el positivo del diodo y si no le llega positivo no lo deja pasar. Por lo tanto, esta lámpara nunca va a prender. Pero ¿qué pasaría si le pongo una tensión alterna de 24 voltios?
Va a pasar el positivo y negativo, correcto, pero por este diodo solamente va a dejar pasar el pulso positivo. ¿Por qué? Porque necesita que la puerta sea positiva para que este señor actúe y la lámpara encienda. ¿Ven? Entonces, ese diodo que le hemos puesto 1N4007 de 1 amperio, la única función que tiene es dejar pasar solamente el positivo a la puerta. No sé si tienen algún La simulador puerta. ahí para hacer eso. No, no tengo. Vamos a ver con un simulador chiquito nomás, ojalá que nos permita hacer eso. A ver, vamos a intentar, ¿ah? A ver, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va entonces. Vamos a ver, vamos a utilizar este que es el más sencillo, el Liveware, ¿no? Ahora acá me dice Source Alterna, ¿no es cierto? Ya tengo el alterna. Me está indicando un SSR. Vamos a ver si hay SSRs acá. SSR debería ser Output Component. Motor, triac, en el LED. Por acá debe estar o no. Creo que no hay. Discrete Semiconductor. Bueno, agarremos este de acá, ¿no? Este parece ser un SSR. Ya tenemos nuestro SSR. Ahora vamos a hacer nuestro diodo, ¿no? ¿Qué más nos piden? Una resistencia, ¿no? Me voy a resistor. ¿Dónde está? Resistor va a estar en Passive Semiconductor. Vamos al potenciómetro. Hoy están jugando ¿cómo se llama esta cosa? Están jugando Fortnite, creo que, o ¿cómo le dicen esta cosa? Ya ni recuerdo ya. Passive component, y en Passive component vamos a encontrar capacitores. Y aquí está. Pues lo básico, ¿no? Ya tenemos entonces casi lo básico. Ahora, dispositivo de salida. Power supply, no sé si acá tendremos lamp. No, fusible. Output lamp. Aquí tenemos la lámpara. Lámpara de filamento. Ya está. Lo básico. Ahora armamos nuestro circuito, ¿no es cierto? Nos dicen que acá tengo mi fuente. Vamos a poner mi tiristor. Y en mi tiristor me dicen que el diodo
Vamos a ponerlo en rotación hacia la derecha, otra vez. Ya, vamos a intentar conectar entonces. Listo, acá tenemos. Conectamos. Ya, conectamos. Este de acá. Ya está. Vamos a poner un poco para acá. Ahora viene el diodo. Ya el diodo lo vamos a rotar. Ya está. Me dicen que esto debe ir conectado acá. Listo. El otro extremo va a una resistencia de 68K. Bueno, no nos va a salir en la misma posición de acá, pero por lo menos nos debe salir. ¿Ya? Ahora va a un potenciómetro. ¿Ya? Este extremo va en esta posición, ¿no es cierto? Al otro extremo va un capacitor. El otro extremo del capacitor va a este lado. Ya está conectado, ¿no? Y nos falta este lado. Este lado dice que va interconectado con la parte de arriba. En cortocircuito, ahí está. Ya, ahora me falta otra resistencia más. Vamos a llamar una resistencia. Componentes pasivos, resistencia. Giramos. Ya está. Lo cojo del medio, ¿no? Ah, no, ya le había puesto acá la resistencia. Entonces lo borramos. Listo. Ahora simplemente lo conectamos. Ya está, así sería. Pero nos damos cuenta que acá nos dice 24. Vamos a ponerle 24. Entonces le doy doble clic, lo mantengo en voltaje, le digo que es la tensión número 1 y le cambio. Como yo pienso que es alterna, le digo AC y lo pongo a 24 voltios. ¿Ya? La frecuencia vamos a darle a 10 Hz para poder observarlo, ¿no? Pero puedo modificarlo al valor que yo necesite. Listo. Ahí nos habíamos olvidado la lámpara acá, ¿ves? Alright. Gira hacia este lado, ya tenemos entonces acá. Y listo. Ese sería nuestro circuito, ¿no? Vamos a ver si funciona. ¿Se aprecia algo o no? Creo que está muy rápido, ¿no? Vamos a parar la simulación. Lo bajamos a 1 Hz a ver si podemos apreciar mejor. Volvemos a prender la simulación. Ahora ahí sí lo aprendemos, lo vemos, ¿no es cierto? Pero miren, vamos a ver, vamos a cambiar esto de acá. Ah, ajá. Vamos a poner los valores que nos indican, que no lo habíamos puesto. Nos dicen que esta resistencia es de 68K, no, 68 ohmios. Bajamos a ohmios y le pongo 68. Listo. Este es de 10.000 picofaradios. Doble clic, micro, nano, pico. ¿Cuánto nos dice? 10K, ¿no dice? O 100K. 100K. 100K son 100.000. Y 100.000
10.000, 100.000, ¿no? Bueno, ya no acepta hasta 100.000, bueno, se quedará en 10.000. Ya está. Entonces, El profe, el diodo es que está, disculpe, Sí, disculpe, sí. profe, entonces el diodo que está ahí en el circuito es como un filtro. Sí, solamente va a permitir que vamos a comprobar ahora, ¿no? ¿Qué pasa si le sacamos el diodo y lo conectamos directamente, ¿no? ¿Cuánto es este? Es 470K. Ahí la resistencia es de 470. Ya está. Bueno, ahora más o menos está con los valores, ¿ya? Vamos a ver. Este es el valor de 10 pico, ¿no? Está demorando más. Va a demorar, ¿no? Vamos a cambiarle acá. ¿Mm? Está bien. Cuando dispara, disparo más lento, disparo más rápido. ¿Eh? Ya habíamos dicho. Entonces vamos a hacer lo que tú indicas, ¿no? Vamos a eliminar esto de acá y le vamos a conectar. Siempre debe ir una resistencia, ¿ya? Eso sí es importante, porque si no se deteriora. ¿Mm? ¿Qué pasaría? Vamos a analizar los voltajes. Hasta ahí le estaría llegando el negativo, ¿correcto? Ahí le estaría llegando el negativo. Aquí creo que lo podemos apreciar mejor. Todo lo de verde es negativo, todo lo de rojo es positivo. Entonces vamos bajando, vamos bajando. Sí, creo que a Were vamos a hablarle en coreano, creo. Ya ves, nos damos cuenta, nada. Paramos la simulación. Volvemos a poner el diodo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y después vamos a hacer lo mismo, pero con corriente continua. Acá está con alterna. Discrete semiconductor. Llamo al diodo. Array. Rotamos hacia la derecha. Control L. Listo, ya lo tenemos. Conectamos. Conectamos y volvemos a encender. Mm. Bajamos la frecuencia para poder observar mejor. Y ahí podemos observar mejor, mira, ve.
¿Qué podemos apreciar? Que no hay enclavamiento, porque no es corriente continua. ¿Ve? Y este solamente va a permitir el paso de la corriente continua, pero cuando ya no le llega corriente continua, no hay enclavamiento, por lo tanto apaga, prende y apaga, prende y apaga. Ahora vamos a ver qué pasaría si en verdad esto no es alterna, sino es continua. Vamos a ver. Entonces me voy a, ¿dónde está acá? Power Supply. En Power Supply le digo que es una battery, que es una batería. Conecto este extremo al positivo, ya está. Conecto el otro extremo al negativo. Ahí, ¿verdad? Ya está conectado. Y cambio los voltajes, ¿no? A este le digo que es 24 voltios. Ya está. Y prendemos la simulación. ¿Qué función tiene acá el potenciómetro? De regulador, Miremos el foquito, a ver, ¿qué función tiene? A ver, ¿qué función tiene? Mire, voy regulando y hemos puesto el valor real del potenciómetro, 470 kiloohmios, ¿no? Ahí está al 100%, voy bajando. ¿Hizo algo? no hizo nada. No hizo nada. Entonces, ahora, el potenciómetro no hace nada cuando la alimentación es continua. El potenciómetro trabaja cuando la alimentación es alterna. ¿Para qué? Para poder determinar desde qué valor yo quiero que empiece a disparar, ¿no? Y este de acá le manda el pulso para disparo. Por lo tanto, entonces este circuito está trabajado con alimentación alterna, No. ¿ya? Alimentación alterna. Ahí se pueden dar cuenta, sencillo. Ese es el que tú decías, ¿no es cierto? El día que es un diodo Sí. bidireccional, ¿no? Este es el símbolo. Pero si nosotros, por ejemplo, no tenemos el DIAC, simplemente podemos hacer esta acción, ¿no? Poner un diodo convencional, poner otro diodo convencional, los dos conectados en paralelo en esta posición, y también podemos hacerlo trabajar como si fuera un DIAC, ¿no? Y este tipo de DIAC tiene características especiales. No quiere decir que yo lo voy a reemplazar por dos diodos convencionales, ¿no? La función principal es de disparar, ¿ya? ¿Y qué voy a disparar? Cualquier tipo de tiristor, pero específicamente el DIAC es muy, muy amigo, muy pata, son como uña y carne. ¿De quién? Del TRIAC, ¿ya? Estos dos trabajan juntos. El DIAC es un buen disparador para el TRIAC, ¿ya? Y acá lo dice, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que el diodo bidireccional, o sea, es diodo, ¿ya? Es diodo bidireccional ¿de qué? De corriente alterna, AC, ¿ya? AC es de corriente alterna. Permite el disparo en cualquier dirección, ¿no? Por ejemplo, tenemos mi forma de onda. Por este lado pasará el positivo. ¿Y qué es lo que sale por acá? El positivo, lo que ingresó. Y por este otro extremo saldrá el negativo. ¿Y qué es lo que ingresó por el cátodo? Voy a obtener lo mismo por el ánodo, negativo, ¿ya? Entonces, por cualquier lado le ponemos disparo. Ahora, ¿hay MOSFET que nos pueden hacer esto? Sí, pero este tipo de MOSFET más funcionan con la carga estática, carga eléctrica estática que tenemos nosotros, ¿no?
Por eso en algunos casos vamos a hacer circuitos más adelante donde tenemos los 3 terminales del MOSFET, pero a un terminal le vamos a poner un diodo en esta posición y a ese mismo otro diodo en esta otra posición, ¿ya? Otro diodo en esta posición. De tal manera que el que está así me servirá para encender y el mismo me servirá para apagar. Eso lo vamos a hacer más adelante. Simplemente con el toque de nosotros, ¿no? Con el dedo. Con tranquilidad que no nos va a pasar corriente. Ahora, el día que está compuesto pues de un diodo, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos las capas, ¿no? Tiene negativo, positivo, tiene positivo, negativo y tiene un negativo al medio, ¿no? Por eso su función principal es utilizarse para el disparo de los dispositivos de corriente alterna, en lo específico pues al TRIAC, ¿no? Los dos trabajan juntos, ¿eh? Y dentro de sus encapsulados pues tenemos esto de acá, ¿no? ¿Ves? Pueden ser estos de acá. Ahora, ¿cuándo funciona o cuándo activa el día? Cuando entre sus terminales, ¿no? Alcanza un voltaje de ruptura de entre 20 y 40 voltios, ¿no? 20 y 40 voltios. Ahí trabaja. Ahí trabaja, ¿ya? Y acá tenemos este otro circuito, ¿no? ¿Cierto? Tenemos el DIAC, tenemos el TRIAC y la lámpara, ¿eh? Recuerden, TRIAC, fuente alterna, ¿no es cierto? Fuente alterna. Y la lámpara va a depender del valor de la fuente, ¿ya? El valor de tensión de la lámpara es igual al valor de tensión de la fuente. ¿Alguna pregunta? Ya, por eso siempre les digo, ¿no es cierto? El DIAC es muy importante para manejar el TRIAC. De tal manera que cuando yo trabajo con el DIAC se utiliza con el famoso cruce por cero. ¿Ya? Cruce por cero. ¿Y qué me hace este famoso cruce por cero? Es el circuito más conocido como dimmer, con doble M, dimmer, ¿ya? Es como, por ejemplo, yo tengo este potenciómetro va a hacer que mi lámpara, siendo de 220 voltios, ¿no es cierto?, trabaje desde cero intensidad hasta un máxima intensidad. ¿Ustedes han visto los transformadores electrónicos? Es un dimmer. El transformador electrónico es un dimmer. Bien, el del TRIAC sí es más conocido, ¿no es cierto? Ya les he dicho que resulta de la unión de dos SCRs. Obviamente complementados, ¿no es cierto?, en fase inversa, ¿no? Y ahí tenemos la estructura interna, ¿no? Por eso se dice que el TRIAC trabaja con corriente alterna, porque resulta de la unión de dos SCRs, ¿no? El de acá recibirá el lado positivo y el de otro extremo recibirá el lado negativo, ¿ves? Trabaja entonces, por lo tanto, con una señal alterna. Ingresa señal alterna y sigue saliendo señal alterna. Lo único que puedo hacer es, con la compuerta, controlar cuándo va a aperturar, ¿no es cierto? Abrir o cerrar circuito. Ahora, con la ayuda del DIAC, ¿no? Y el famoso cruce por cero, va a hacer que a esto yo le voy a manipular la tensión para que vaya desde una intensidad máxima hasta un valor de cero hasta una intensidad máxima de tensión. Pero lo puedo utilizar como transformador. Y al utilizar como transformador, lo único que podría hacer, como en el caso que hemos visto acá arriba, ¿ya?, lo único que podría hacer es simplemente saco la lámpara, pongo los dos terminales acá de prueba y pruebo con el multímetro. No tengo un transformador de 110 voltios, pero sí tengo este dimmer. Ah, ya.
Como ya no existe esta lámpara, pongo entre sus terminales el multímetro y voy regulando con esto hasta que en este punto obtenga los 110 voltios. Y ahí queda, como transformador de 110 voltios. Quiero un transformador de repente que no lo tengo a la mano, un transformador especial, ¿no? De 90 voltios, corriente alterna. Entonces acá regulo, pruebo nuevamente con mi multímetro, ¿no? Obtiene 90 voltios, desconecto todo y ya queda fijo a 90 voltios. Y entonces a la salida yo le voy a poder conectar cualquier dispositivo que trabaje con 90 voltios. Ojo, entró alterno y estos 90 voltios seguirán siendo alternos. ¿Ya? ¿Gracias a quién? Gracias a este diodo Zener. ¿Ya? Gracias a ese diodo Zener. Profe, una consulta. Sí. Si se puede hacer eso, si nos metemos corriente continua, ¿hay alguna forma de que pueda salir alterna? A este circuito no, pero sí, sí se podría hacer. Gracias a eso, por ejemplo, existen, ¿no? Por ejemplo, los que tienen carro pueden comprar un inversor, lo conectan a la cigarrera y los convierte a 220 voltios o a 120 voltios. Sí existe, sí lo podemos hacer. Sí se puede hacer con dispositivos electrónicos. Y de ese también hay una tecnología, ¿no? Los modificados y los puros. Ya, eso seguramente, esos términos seguramente lo han escuchado si es que en algún momento han querido comprar. ¿Cuándo se dice puros? Recuerda que llega una alterna pura y la salida es otra alterna pura, costosos, ¿no? Ahora, los modificados, si bien es cierto, es una onda cuadrada, pero esa onda cuadrada también ha sido modificada. ¿Para qué? Para asemejarse a una onda senoidal, ¿no? Y se ha convertido más o menos en algo así. Pero no es senoidal, no es 100% pura. Acá quedaría como una parte así, ¿ya? Por eso se dice onda modificada. No te dicen onda cuadrada, sino onda modificada. No es lo mismo que el diente de sierra, no es lo mismo. Es una onda que en vez de ser cuadrada, ha pasado a ser así. ¿Ya? Pero sí, sí existen, sí, sí se puede hacer. No hay problema. Si desean, hacemos otro proyectito. Sí, por favor, profe. Claro, sí, sí, podríamos, hasta inclusive, por ejemplo, podemos hacer esto que dice acá, claro, un circuito mucho más robusto, ¿no? Porque este es simple, este es sencillo. Y con ese circuito más robusto, por ejemplo, ¿quién no necesita a veces un transformador? Entonces tú puedes hacer este circuito de acá, lo pones en una caja que venden cajas de plástico así, ¿no es cierto? Armas tu circuito y acá le pones un enchufe para conectarlo a 220 voltios y acá le dejas en la salida, ¿no es cierto? Un toma corriente, ¿no? Para que tú lo conectes. Y en la parte de la superior le haces un huequito y le ponemos un potenciómetro para regularlo desde cero hasta la tensión de 220 voltios, porque eso es gracias al día que es lo que logramos eso. Por eso dice el famoso cruce por cero. Podrías hacer también. Hay varios proyectos que se podrían hacer. Y acá ya tendríamos un transformador, pero electrónico. Bien, acá ya tenemos un triac, ¿no? El anterior, por ejemplo, el SCR era netamente corriente continua. Lo podíamos hacer trabajar con corriente alterna, pero recuerda que su función principal era rectificar, o sea, no lo va a mantener alterna, lo va a convertir a corriente continua. ¿Y te has dado cuenta, por ejemplo, cuando estábamos haciendo la simulación, ¿no es cierto? Acá la lamparita
prendía y apagaba. Ahorita está en continua, ¿no es cierto? Pero en alterna prendía y apagaba, prendía y apagaba. ¿Por qué? Porque el diodo no le permitía el paso cuando era negativo y sí le permitía el paso cuando la entrada era positiva, ¿no? Entonces, bajo ese mismo principio, netamente no pierde su función, que sí o sí tiene que ser corriente continua. Mientras que con el triac, recuerda que ahora sí, gracias a esta configuración, ¿no?, de la unión de dos SCRs, ya es netamente alterno, ¿no? Donde acá los terminales son conocidos como T1, ¿no?, T2 o MT1 o MT2, ¿ya? Algunos también lo conocen como A2 y A1. Este viene de ánodo 2 y este es ánodo 1. ¿Por qué? Porque normalmente pues está conectado siempre a un ánodo, ¿no es cierto? Y este de acá significa main terminal o terminal principal 1 y terminal principal 2. Y este de acá simplemente es terminal 1 y terminal 2. ¿Ya? Es así. Ven, y acá tenemos ya la parte del semiciclo, ¿no? Que esto tenemos que observar en el osciloscopio para poder entenderlo, ¿no? Y acá regulamos, por ejemplo, la potencia, ¿no es cierto? Es un circuito de control. Ya ves, este es un sistema de regulación es el famoso dimmer que les estaba indicando, ¿no es cierto? Este es el famoso dimmer. Entrada 220, obviamente es AC. Cierra circuito. Una vez que cierra circuito, llega la alimentación a este conocido como A1. Este de acá es el A2, ¿no? Este es el diac. El diac no tiene polaridad, así que lo puedes poner por cualquier posición, no hay problema. Una vez que cierra circuito, llegará acá. Una vez que cierra circuito, llegará hasta acá. Y todo va a depender del potenciómetro, del valor que le pongas al potenciómetro. Porque mira, si me dice que el potenciómetro es de 250 kiloohmios, entre este y este terminal siempre va a haber 250 kiloohmios. Entre este terminal, que es el cursor, va a variar, ¿no es cierto? Va a ir hacia acá o va a ir hacia ese extremo. Y lo que va a hacer es disminuir, ¿no es cierto?, el valor de tensión para que tú puedas hacer el trabajo directo con el diac. Algo que también hay que tomar en cuenta es, ¿a cuántos voltios está trabajando? ¿Qué me dice la regla de los capacitores? ¿No? Que la tensión de alimentación de un capacitor conectado a un circuito siempre es el doble de la tensión de alimentación del circuito. Parece un rezo, pero es así. Ya, no se olviden de eso. La tensión de alimentación de un circuito, ¿no?, es 220 voltios. Entonces, la tensión de alimentación de mi capacitor conectado a ese circuito va a ser el doble de la tensión de alimentación. Ya, no se olviden de eso. ¿Alguna última pregunta? Sí, lo importante es, no sé, ya dependería de ustedes, ¿no? Para tratar de hacer estos circuitos que siempre... Y lo que dijo ¿quién habló? ¿Quién habló? Lo que dijo Joel, ¿no? Tratar de hacer, por ejemplo, un inversor pequeño, ¿no? Un inversor pequeño, porque a veces, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer con un inversor pequeñito? Pues múltiples cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos
12 voltios, ¿no? De repente de una batería, algo, si quiere, pues para cargar mi laptop cuando no estoy, ¿no? Conectado a la corriente, ¿no? Porque recuerde que hay convertidores de varios tipos, ¿ah? Cuando hablamos de convertidores, hace 3 clases atrás, habíamos indicado que los convertidores tenemos de varios tipos, ¿no es cierto? Conocidos también como inversores, ¿no? Son de varios tipos. Uno de ellos era de DC a DC, otro era de AC a AC, otro era de DC a AC, y el más común, pues ya sabemos que es el de AC a DC, ¿no? Por ejemplo, en el caso de DC, ¿no? En el caso de DC a DC, ¿no? Imagínate que tenemos una alimentación de 12 voltios y para mala hora, pues estamos en un momento crítico, trágico, no sé, hay un temblor, algo, no sé. No tengo un circuito, pues, para cargar mi celular, porque mi celular es a 5 voltios. ¿Cómo hago? Un convertidor, en este caso reductor, de 12 a 5 voltios, ¿no? O tenemos lo contrario, tal vez tenemos baterías de 4,7 voltios, ¿no es cierto? Y imagínate que tengo un circuito, por decirte, un circuito de alarma o de repente pues, mi Wi-Fi, ¿no? Que trabaja a 12 voltios. Allá necesitaré un convertidor DC-DC de 4,7 voltios a 12 voltios, ¿no? Por ejemplo, llámese, hoy en día creo que todo el mundo conoce lo que son los famosos bancos de batería, ¿no? Los que conocen como power bank, ¿no? Como power bank. Estos power bank, si bien es cierto, se cargan con el cargador de un celular, ¿no? Y nos proporcionan 5 voltios, ¿no? Algunos son pues de 20.000 miliamperios, otros de 50.000, otros de 80.000, otros de 70.000, qué sé yo, pero son 5 voltios, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, por la zona donde yo vivo, pues le hacen mantenimiento eléctrico a las cosas, ¿no? O ha habido un incidente, por no decir una avería, ¿no? Porque tú sabes que nosotros los electricistas nunca decimos que ha habido un incidente, ha habido una avería, decimos hay un incidente. Entonces, la reparación de ese incidente, por decirte, va a durar 10 horas. Entonces, lastimosamente, como el router tenemos conectado a la red eléctrica, 10 horas nos quedaremos sin internet, pues, por más fibra óptica que tengamos. Entonces, ¿qué necesito? Para que no me ocurra eso, hacer un convertidor, ¿no es cierto? De 5 voltios a 12 voltios, o al valor que tenga pues mi router, ¿no? Hasta inclusive ya hay módulos que venden. En Paruro justo hay módulos que venden, ¿ah? De 5, necesitas un convertidor de 5 voltios y que salga 12. Ah, te venden. Ya hay, ¿no? Simplemente hay que adaptarlo al sistema y ponerlo y listo, ya tienes. O sea, nunca te vas a quedar sin internet. Y ya te sirve tu power bank no solamente para cargar tu celular, pero sino ya tranquilamente puedes estar dependiendo de la cantidad de corriente que tiene cargado el banco. Podrías utilizarlo pues 3 horas, 4 horas, 5 horas, depende, ¿no? Y así lo trabajaría mejor, ¿no? Ese, por ejemplo, sería uno de los convertidores más prácticos, ¿no? Sobre todo que sea portátil. Bueno, vamos a pasar a asistencia, ¿ya? A ver, un momento, por favor. Vamos a ver si se puede descargar o no. Ahí está. ¿Quién apareció con Denilson? Sale, por ejemplo, estos, cuando no se conectan a través de Yo, profe. apellido. Denilson Pomo Ortiz. Ah, ya. Me imagino que Simón García Panaqués
está con su cuenta, ¿no es cierto? No es institucional, pero Ayaxa, Ayaxa, ¿está vivo o está cenando? Está taxiando, profe. Y ni con auriculares no se escuchan. ¿Ah? Porque se gana la vida, profe. Ah, justo le tengo un trabajo, entonces. Ya, El señores, Tomito la ha cuadrado, la ha parado, profe. Está como... a que siga trabajando, para que interrumpirlo. Bueno, señores, muchas gracias. Este fin de semana les voy a subir unos libros. No sé si ubicaron donde puse los libros la vez anterior. Ahí mismo también les voy a poner los libros de donde saco para los dos cursos, ¿ya? Y les voy a proporcionar uno que otro para algún otro curso que tienen ustedes por ahí y que van a tener. Profe, ¿estas son las fijas para el examen final? ¿Cómo? ¿Esto va a ser para el examen final o No, 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 no? no. Los libros simplemente para los que, bueno, tienen tiempo y quieren aprender un poquito más, ¿no? Pero para el examen, recuerda que creo que fue esta semana, creo que fue, ¿no? El miércoles que les di más o menos así va a ser el examen final, ¿ya? O sea, las preguntas y respuestas. Tú obviamente lo desarrollas y marcas la respuesta que tú consideras necesaria. Ahora, va a venir, por ejemplo, 2 hojas o 3 hojas de preguntas. No quiere decir que va a venir 80.000 preguntas en cada hoja. Lo que pasa a veces, pues, se les pone un circuito y para que ustedes lo aprecien mejor, el circuito tiene que ser grande, pues, ¿no? Para que salgan las letras o algo que ustedes consideren necesario. De ahí, por eso va a depender que sean más hojitas. Y las respuestas es una hoja aparte. Y la hoja aparte, pues, va a ser algo así como para que ustedes marquen, tipo examen de admisión. Ya, entonces va a haber una hoja de preguntas y una hoja de respuestas. Y las respuestas ustedes va a ser en la hoja de respuestas. ¿Ya? Ahí van a marcar. De tal manera que cuando me vean todas las hojas de respuestas, más o menos pues en 5 o 7 minutos ya debe estar su examen listo con nota. Porque eso tal y como está, lo mando por el escáner lo recibe y lo va procesando y me dice cuántas aciertos ha tenido cada uno, ¿no? Algo así va a ser, ¿no? Imagínate tú, por ejemplo, que son 20 preguntas, ¿ya? Vamos a imaginarnos. Pero uno de ustedes, por decir, ha contestado 3 preguntas. Si yo te digo 20 preguntas, la nota es 20, ¿no es cierto? Entonces, cada pregunta vale ¿cuánto? Un punto. Entonces, si ha contestado 3 preguntas, tiene 3 puntos. Entonces, el sistema lo entiende así, ¿no? No lo entiende como nota vigesimal. Hay que hacer el esto. Por decir, si yo pongo 30 preguntas, exagerado, ¿no? No va a ser así. Quiere decir que 30 preguntas equivalen a 20 de nota, ¿no? Profe, güey, va a postular a la Callao el domingo, ingeniería eléctrica. ¿Quién tú? Güere, profe. Güero, güero, ¿vas a postular en serio? Quiere ser ingeniero, ya no quiere ser técnico, profe. Está caleta, dice no le digas a nadie, pero yo no sé por qué esa vergüenza, güere, profe. Ingeniero. Está bien, ya que nos traiga el carnet de postulante, ya está listo ya. Se le va a considerar sus puntos. Estaba en duda, profe, dice ingeniería de energía o ingeniería eléctrica, le digo, pero continúa la línea, pues eléctrica. ¿Y cuál es la otra alternativa? Ingeniería de energía. Ingeniería de energía, miércoles. Cosmetología. Ah, ya ese sí puede ser, ¿ah? Ya vamos a ver, vamos a ver. Pero algo así más o menos va a Le ser el falta examen, para energía, que dice, puedan profe. ustedes resolverlo más rápido y no tengan ningún inconveniente, ¿no? Porque
Lo que se busca también es que ustedes tengan las calificaciones rápidas, cosa que si hay que reprogramar para los que salen mal, pues habrá que preparar el sustitutorio, ¿no? Y no va a ser las mismas preguntas, pero algo así. Por eso justamente ese día miércoles les di esos datos, ¿no? De cómo iba a ser. ¿Cuándo es el examen, profe? No, todavía no tengo fecha, pero ya te imaginarás. ¿En qué semana estamos? ¿Cuánto nos falta? Pues yo siempre les aviso, no Profe, se ¿va a haber preocupen. vacaciones? Profe, ¿va a haber vacaciones? ¿Cuándo termina el quinto siglo? Esa es la duda del grupo. Pero ya pues pregúntale tú a la señora, me olvidé su nombre. Ya tú sabes a quién preguntar ya. A la Pregúntale flaquita el de cronograma. secretaria. Pregúntale el cronograma y nos vemos. Entonces. Bueno, que tengan un feliz fin de semana, descansen, estudien. Ya lo vamos a ver después, Agüere. Que pasen buena noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches, profe. Hasta luego. Buenas noches a todos. Hasta la próxima semana. ¿Cuándo? No, tú y yo, los vicios de la mañana.